El texto base se encuentra en Filipenses 2:5, que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vivimos un tiempo donde la sociedad y el individualismo marcan nuestra sociedad, ¿verdad? La soledad, y muchos de nosotros, como siempre nos contáis, ¿no? En el pueblo antes se dejaba la puerta abierta, compartíais los unos con los otros, ¿no? No hacía falta echar llaves siquiera, los críos entraban en vuestras casas. Mi madre me decía, yo entraba a las casas de las vecinas a tomar agua. Nos preparaban a todos los críos una merienda, ¿verdad? Pero hoy en día todo eso se está perdiendo, ¿no? Aunque estamos más conectados que nunca, porque antiguamente para llamar a alguien, ¿cómo teníais que hacerlo? Ir a su casa. Cuando yo vivía en Madrid, mi abuelo decía que para hablar conmigo tenía que hacer una conferencia. No sé. Mi madre decía, no, si ya puedes hablar con ella por teléfono. No sé qué. Algo habría en esa época que eran conferencias, lo que se hacía para hablar con alguien que no estuviera en tu propia ciudad. Pero hoy en día, aunque parece que estamos más conectados que nunca, porque ahora podemos hablar con quien sea en un segundo, de forma digital, pero estamos más desconectados que nunca en lo personal, ¿verdad? El mundo solo siembra discordia. Solo hay que encender la tele, siempre digo lo mismo. ¿Habéis visto las noticias últimamente? Mejor que no, o sí, no sabemos, ¿no? El mundo solo siembra discordia y esto ha llegado a tal punto de que pueden matarnos por expresar nuestra propia opinión, ¿verdad? El caso más famoso que ha pasado, ¿quién ha sido? El americano, ¿no? Charlie Kirk. Y cuando salió la noticia ese mismo jueves, ¿vale? Empecé a investigar rápidamente quién era, porque empiezan a salir todos los vídeos, pum, 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 ¿verdad? Y salían vídeos de todo tipo, ¿no? Cosas que pues no estaba de acuerdo y otras cosas que sí estaba de acuerdo, y solo vídeos cortos, y fui investigando rápidamente hasta que empecé a descubrir vídeos donde defendía su fe cristiana con claridad, con rotundidad, ¿no? Que era un servidor y un seguidor de Cristo. Y en ese mismo día tocaba un salmo, y en el Salmo 119 y el versículo 63 decía: soy amigo de todos los que te honran, de todos los que observan tus preceptos. Y ahí el Espíritu Santo me hizo ¡boom! ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me hizo ver lo fácil que es ponernos los unos en contra de los otros, rápidamente. Ya mi mente se estaba moldeando en de, uy, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con esto. Uy, uy. Solo en vídeos cortos estaba teniendo un juicio de esa persona y me estaba enfrentando a ella, ¿vale? Aún siendo cristianos, podemos tener diferentes pensamientos. Y lo que el texto decía es que yo debo ser amiga o amigo de los que honran al Señor, como parecía ser este hombre, ¿no? Pero qué fácil por un momento, viendo vídeos cortos de 30 segundos, de 1 minuto, mi mente se iba moldeando y haciéndome verlo como un contrario, súper rápido, simplemente porque pensaba en algunos matices, en algunos puntos, para uno importante, otro para otro secundario, totalmente diferentes a mí. Hasta que me di cuenta lo fácil que es que nos pongamos en contrario los unos a los otros, aun siendo cristianos. Dicho esto, hoy en día vemos que hay familias que viven en la misma casa, pero cada uno está aislado en su mundo, ¿es verdad? Jóvenes con miles de seguidores en redes sociales, pero sin un verdadero amigo con quien abrir su corazón. ¿Cuántas personas llegan a suicidarse por esto? Matrimonios que comparten techo, pero que no comparten la vida. La soledad y el individualismo no solo nos afecta emocionalmente, también nos afecta espiritualmente. Debilitan la fe, apagan el amor y nos hace olvidar que fuimos creados para vivir en comunidad. El Señor nos hizo creación perfecta para vivir en comunidad. Desde el principio Dios lo estableció. Dijo, no es bueno que el hombre esté. Y cuando Cristo vino, no solo nos salvó a nosotros personalmente, individualmente, a ti y a mí, ¿no? Sino como un todo, como un cuerpo, como una iglesia, como una familia, ¿verdad? Por eso hoy vamos a ver la mente de Cristo, que la mente de Cristo no solo es para transformar mi mente personal, mi vida personal, sino para transformarnos también como iglesia, como cuerpo.
y que nos llevan a 3 cosas: la unidad, el servicio y la misión con propósito, ¿vale? La unidad, el servicio y misión con propósito. La mente de Cristo nos llama a la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Filipenses 2:2 nos dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. La mente de Cristo no piensa en el yo. Anda que si Cristo pensara en él, hubiera pensado en él que hubiera salido copetado. El que tiene la mente de Cristo no piensa en el yo, piensa en él nosotros. Una de las grandes señales de una iglesia viva es la unidad, basada en el amor, la entrega y el sacrificio de ser como Jesús. La mente del mundo, ¿cómo es? ¿Os acordáis de un anuncio que hubo hace un montón de años que decía el yoísmo? Esa es la mente del mundo, el yoísmo, el yo, la exaltación del yo. Esa es la idolatría de este mundo, la idolatría del yo, el yo primero. Dice Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Ellos no eran perfectos, pero estaban unidos ¿en quién? ¿Tendrían opiniones diferentes? ¿Serían de edades diferentes? ¿Serían de sitios diferentes? Pero tenían un mismo sentir. La unidad, haciendo referencia al ejemplo del principio, la unidad no significa que todos pensemos lo mismo, adoctrinados con un mismo pensamiento y que estemos de acuerdo en todo. Pero que sí que todos busquemos lo mismo, que es glorificar al Señor en todo lo que hagamos, amar al prójimo como uno mismo y cumplir la misión. Si nos salimos de ahí, opiniones, ¿cuántos somos aquí? O aquí cada uno puede tener una opinión diferente. Pero si nos salimos del propósito, que es glorificar al Señor, amar al prójimo y cumplir la misión, podemos seguir todos enfocados. Centrarnos en la misión que nos une, para que el enemigo no nos divida. Porque donde hay opiniones, ahí el enemigo hace y nos divide. Y para que no nos frene en el propósito que Cristo nos encomendó, como individuos, pero como iglesia. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. En una orquesta, ¿cuántos instrumentos puede haber? Yo no entiendo mucho. ¿Cuántas, más o menos? 15 o 20. Todos iguales. Hay de viento, de percusión, con un sonido diferente, ¿verdad? Pero todos están unidos en la misma sintonía, siguiendo al director, ¿verdad? Cada uno con su sonido, pero todos con la misma partitura producen una sinfonía preciosa en su plenitud. Así es la iglesia, cada uno diferente, somos diversos, pero bajo una misma mente que debe ser la de Cristo. Como yo me dejé dominar por mi mente, por lo que yo pienso y por lo que yo creo, estamos perdidos, ¿eh? Una iglesia unida es fuerte y atrae a los que nos conocen. Cuando una iglesia está unida, refleja el amor ¿de quién? De Cristo, y atrae a los que están perdidos. Incluso a veces el Espíritu Santo nos los manda solos, porque sabe que aquí lo podemos cuidar. Pero cuando en una iglesia hay divisiones, nos centramos en tonterías, el testimonio se apaga. Una iglesia dividida pierde la fuerza, el testimonio y el propósito. En la iglesia, pregunta para reflexionar. En la iglesia, ¿pienso más en mis propios intereses o en el bien de la iglesia? Recordemos que la iglesia no es el edificio, somos todos nosotros. ¿Pienso más en mis propios intereses o en el bien de la iglesia? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros buscara vivir en un mismo sentir con la mente de Cristo? ¿Qué, Celia? ¿Qué pasaría? Imparables. Si Cristo con 2 se hizo... La mente de Cristo nos tiene que mover a servir. Nos tiene que mover a servir. Dice Filipenses 2, del 6 al 7. Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó
Asimismo, tomando forma de ¿qué? O sea, el Dios del universo se despojó de esa condición para tomar la forma de siervo. La mente de Cristo es una mente humilde, dispuesta a servir. En un mundo donde todos buscan ser servidos. Jesús nos muestra un camino totalmente diferente, totalmente contrario. Él, siendo el Señor, se hizo siervo. El resultado está en la sociedad. Si esto fuera correcto, la sociedad estaría de maravilla. Pero ¿cómo tenemos la sociedad hoy en día? Cada vez más perdida, cada vez más egoísta, sin propósito y enferma, no solo espiritual, física y mentalmente. Porque el centrarnos en nosotros mismos nos enferma más. Juan 13, del 14 al 15. Jesús lavó los pies de sus discípulos y dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Igual que en el ejemplo de la orquesta, los que soy futbolero, yo no entiendo mucho, pero si hay un buen delantero, por muy bueno que sea, si el equipo no juega junto con él, ¿qué pasa con ese futbolista? Se lo cargan, acaba su carrera, ¿no? Cuando el equipo está consolidado, ¿qué pasa con ese buen delantero? Puede trabajar bien. Cuando el equipo está unido en el propósito que tiene, puede ganar, ¿no? Pues así es el verdadero éxito de una iglesia unida. Cuando estamos todos sirviendo con un mismo propósito y un mismo sentir, podemos llegar a la meta. Cuando tengo la verdad, la mente de Cristo en mí, mi mentalidad debe de haber cambiado. En vez de pensar, ¿qué puedo recibir? Nuestra mente cambia y dice, ¿qué puedo dar? La iglesia que refleja a Cristo cuando servimos con amor y humildad tiene que reflejar eso. Otra pregunta para reflexionar. ¿Veo la iglesia como un lugar donde vengo a recibir o como un lugar donde vengo a servir? ¿Has pensado alguna vez en servir en alguna área para bendecir a otros? El mundo busca posiciones, derechos, reconocimiento, pero Cristo, siendo Señor, se humilló y sirvió. Servir, hermanos, tiene que ser la evidencia de que Cristo reina en nuestra mente y en nuestro corazón. La iglesia crece en amor y en madurez cuando cada uno de nosotros sirve, aunque sea en algo pequeñito. Cuando Cristo realmente ocupa el trono de nuestra vida, hermano, su carácter se comienza a reflejar en cada uno de nosotros. Nuestra mentalidad cambia en todos los sentidos. Marcos 10:45. ¿Alguien lo puede leer? Anda que si no tuviéramos a Cristo aquí delante, lo serviríamos con todo. Pero no. Vino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Si Cristo vive en nosotros, hermanos, no podemos seguir viviendo solo para nosotros mismos. El Espíritu Santo nos impulsa a dar, nos impulsa a ayudar, nos impulsa a entregar nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros recursos en beneficio ¿a qué? A los demás. La iglesia crece en amor y madurez cuando cada uno de nosotros sirve, aunque sea en lo pequeñito. Yo siempre pensé, cuando era más pequeña, que servir tendría que tener un don muy visible, ¿no? Para poder servir. Pero el Señor me enseñó de bien pequeñita que hasta un simple vaso de agua en su nombre servía para Él. Servía para el reino de los cielos. En Mateo 10:42 viene reflejado. El crecimiento de la iglesia no depende solo de nosotros los pastores, ni de los responsables, los líderes, sino de cada uno de nosotros que decide servir
compartimos las cargas los unos con los otros. Cuando todos aportamos, aunque sea en lo pequeñito, saludando, visitando, apoyando en oración, o sea que eso no es nada pequeñito, cuidando a los niños, visitando a algún hermano enfermo, la iglesia se fortalece y crece en amor. El servicio, ¿qué hace? Nos saca del egoísmo, nos saca de mirarnos el ombligo y nos lleva a una madurez espiritual y personal, porque aprendemos a poner a los otros por encima de nosotros mismos, tal y como hizo Cristo. Hermanos, servir no es opcional, no es opcional. Es la señal de que Cristo reina en nuestra mente y en nuestra vida. Es una señal de que el Señor Jesús es nuestro Señor y es el Señor de nuestra iglesia y de nuestra casa. Y no importa si tu servicio parece pequeño a los ojos de las personas, porque delante del Señor nada es pequeño cuando se hace con amor. La iglesia madura y se fortalece cuando cada uno de nosotros sirve en lo que puede, Así es como mostramos al mundo que tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Tercer y último punto. La mente de Cristo nos impulsa a la misión con propósito. Juan 20, versículo 21 dice, ¿alguien lo puede leer, por favor? ¿Qué hace con nosotros Jesús? Enviarnos. El propósito de la mente de Cristo no es solo cambiar nuestra vida personal, eso es la punta del iceberg. Es lo básico que hace con nosotros, sino que a través de mí y a través de su iglesia, otros lleguen a conocerle. Cristo siempre tuvo en su mente enfocada en las personas que estaban perdidas y estaban lejos del Señor. Lucas 19:10 dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. La primera iglesia, la iglesia primitiva, lo entendió bastante bien. Leemos que vivían en comunión, en alegría, y el Señor añadía a su iglesia, ¿quién? Debía ser salvo. O sea, unidad más servicio, multiplicación. Una vela sola puede iluminar un rinconcito, pero cuando ponemos varias velas, ¿qué pasa? Se ilumina todo. Un cristiano puede impactar a algunos a lo que lleguen, pero si todos estamos enfocados en la misión, ¿qué pasaría con nuestro pueblo? Una iglesia con la mente de Cristo no se encierra, se expande. Una iglesia con la mente de Cristo no se conforma con mantenerse, se multiplica. Pero crecer o multiplicarlo no solo es en número, es hacer discípulos que vivan con la mente de Cristo. La misión no es una opción o es solamente para los que son misioneros. Es la esencia del que ser cristiano. Tiene que ser nuestro llamado todos los días de nuestra vida. Preguntas para reflexionar. ¿Estoy compartiendo mi fe con alguien de manera intencional? Aunque sea uno, orando, sirviéndole, siendo de buen testimonio para esa persona. Que conozcan al verdadero Cristo a través de nosotros. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros discipulara a una persona en este año? Y no hay que estar preparados. Hay que estar disponibles. Ya luego el Señor prepara. Hay que estar dispuestos y disponibles. Porque una vez puedes estar muy dispuesto, pero no estás disponible. Dispuestos y disponibles. Y después en el camino el Señor te prepara. Cuando más yo aprendo es enseñando. Hermanos, la soledad y el individualismo son parte de este tiempo. Cada vez estamos más solitarios, pero no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Solo hay que vernos cómo nos gusta pasar nuestro tiempo libre. A mí, en silencio y con el móvil. Pum, pum, pum. No es que me guste, es que sin querer nos van
No nos vamos dando cuenta. Encerrados y con el teléfono. Después, ay, no tengo tiempo. Yo la primera. Pero Él nos creó para vivir en comunidad. Y no es fácil. Lo más fácil es estar solo en tu casa sin discutir con nadie. Pero el Señor nos creó para vivir en comunidad. Para vivir en unidad con la iglesia. Para servirnos los unos a los otros con humildad. Para cumplir la misión con el propósito de multiplicarnos. De alcanzar a los perdidos que están lejos de Cristo. No de hacer a la gente evangélica. No de hacer a la gente entrar aquí un domingo. No. Sino de alcanzar y ayudar a que tengan un encuentro personal con Cristo. Yo no quiero que la gente se haga evangélica. Yo no quiero. Yo quiero que las personas tengan un encuentro personal con el Señor y que sean liberados de esa perdición. Jesús resumió toda la ley en 2 mandatos. ¿Cuáles eran? Amar al Señor con todo tu ¿qué? Y con toda tu. O sea, con toda la fuerza, con toda la emoción, pero de manera intencional también, con tu mente. Y dice, al principio dice, este es el primer mandamiento más importante, ¿no? Pero después dice Jesús, pero el segundo es semejante de importante. O sea, el primero es importante, pero el segundo también. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira, la mentira, a lo mejor me equivoco, pero la mentira más grande de Satanás hoy en día en la sociedad es que no te amas mucho, es que no te amas a ti mismo. Y eso lo que nos hace es buscarnos a nosotros y venga, y venga, y venga. Es falso. Todos tenemos amor por uno mismo. El crucificar el yo, el negarse a uno mismo, es parte del pecado. Nos pone en comparación para que tengamos en cuenta que el valor del hermano y el valor del otro es igual que el mío. Eso es lo que hace Jesús, elevar el nivel de la otra persona. Que tratemos a los demás y amemos a los demás como nos gustaría que nos trataran. Si decimos que amamos a Dios con nuestra mente, significa también amar a su iglesia y amar a los demás. Y llevar ese amor a todos los que estén perdidos. Hoy el Señor nos llama a dejar ese individualismo, ese yo, el egoísmo, y nos llama a esa unidad como iglesia, a comprometernos con su misión y a entregar nuestro tiempo y servicio y amor a los otros, a la escucha, a la oración, al acompañamiento. Los pastores no podemos solos, ¿eh? No podemos solos. Y en la ayuda, en el discipulado. El discipulado es el acompañamiento con las personas. Y te digo una cosa, te aseguro que no hay vida más plena que esta, que invertir en el reino de los cielos. Todo lo que invirtamos aquí en la tierra, se queda aquí en la tierra. Y pensamos, no, para cuando mis hijos, cuando mis nietos, después nuestros hijos y nuestros nietos harán y desharán lo que querrán con trabajo que nos ha costado. Lo que invirtamos aquí en la tierra, aquí se queda. Pero cuando invertimos en el reino de los cielos, es un fruto eterno. Hay cosas que son necesarias. Claro que necesitamos trabajar. El Señor creó el trabajo y el trabajo es bueno, desde el Edén. Pero en el trabajo también tenemos que tener ese anhelo de servir, de ser excelentes, de reflejar la mente de Cristo. Y en cada oportunidad, reflejar ese amor de Cristo. Pero ¿y en tu tiempo libre? En tu vida, ¿a qué o a quién se la dedicas? ¿Dónde empleas tu mente? Esa mente que el Señor te dio en tu tiempo libre. ¿Qué o quiénes absorben tus pensamientos? A quien le dediques tus pensamientos todo el día, ese es tu Dios, ese es tu ídolo. Y si todavía no te he convencido, porque ese no es mi papel, yo soy solo una mensajera, quien tiene que convencerte y dejarte que tú te convenzas es el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué llegaste a conocer algún día a Jesús? ¿Te acuerdas de quién te invitó un día a la iglesia? ¿Te acuerdas de quién invirtió el tiempo en ti? ¿Quién te dijo que abrieras tu Biblia?
¿Quién te sirvió en los momentos de necesidad? ¿Quién te ayudó cuando lo necesitabas y ahí conociste a Cristo? ¿Te acuerdas? Hoy muchos de nosotros hemos tenido ese encuentro personal con Cristo porque hubieron personas comprometidas con Él, que tenían y su mente y su vida entregadas a Cristo y nos hablaron. ¿El Señor puede presentarse delante de nosotros y hablarnos? Claro que sí. Se puede presentar en visiones, se puede poner delante de ti. Claro que sí. Pero Él prefiere usarnos como herramienta en sus manos para hablarle a otras personas. Y muchas personas invirtieron para que hoy en día tengamos el regalo de la salvación. ¿Y tú vas a seguir con esa fe egoísta? ¿O vas a servir a otros como otros lo hicieron contigo? Y si nadie lo hizo, puedes pensar, a mí nadie me ha enseñado. Nadie ha invertido en mí. Puede ser, pero ¿vas a repetir tú lo mismo? ¿Vas a repetir tú lo mismo? Hoy Dios nos llama a rendir no solo nuestra vida personal, sino también nuestro lugar en esta comunidad para ser una iglesia unida, servicial y multiplicadora. Vuelvo a repetir el mandato: amarás al Señor, a tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igual de importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.